entrados en materia, el próximo mes, junio, quedará concluida una importante obra vial al poniente de la ciudad que permitirá a los automovilistas reducir entre 30 y 40 minutos sus traslados. Aquí un reporte. Tras varios meses de espera, la conexión subterránea entre Miscuac e Insurgentes está por concluir. Según informó esta mañana la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, el proyecto está ya al 85%. Con este desnivel estamos estimando que se reducirán las emisiones contaminantes que había antes en la zona en cerca de un 50%, lo cual va a ser significativo, y estaremos beneficiando a cerca de 350,000 personas diariamente. Al realizar un recorrido de supervisión por la obra, el secretario de Obras y Servicios capitalino, Edgar Tungui, señaló que esta semana fueron concluidos los trabajos de excavación profunda, de los cuales fueron extraídos un total de 288,000 metros cúbicos de tierra y que de los 1.6 kilómetros de largo que abarca el desnivel, quedan por concluir casi 200 metros entre colocación de tabletas prefabricadas de concreto y asfaltado. Colocación de tabletas, pues prácticamente nos falta ya este claro que tenemos aquí y este pedacito de acá. Estamos hablando de 75 tabletas en total, es decir, vamos al 95% de colocación de tabletas. Es decir, los volúmenes importantes o gruesos de la obra, todos están ya arriba del 85-90%. El desnivel deberá ser concluido a finales de junio y aunque con los avances de la obra han sido liberadas vialidades confinadas como un carril de Insurgente Sur, se espera que en las próximas semanas la calle Era será restablecida para su circulación, así como también la lateral de Río Miscuac y Pino, y la vuelta inglesa de la avenida Río Miscuac hacia Eje 8 Sur. Sergio Villanueva en la cámara, Andrea Díaz, 21 Noticias.